El loop, como del que vimos caer al buen Tony, forma parte de los diferentes estilos del skateboarding que se practican actualmente. Al respecto, Paco nos contó cuáles son las diferentes categorías que se practican hoy en día. Ok, de los estilos de skate podemos decir que se diferencian entre los que vienen de antaño, de los 70s, y los que vienen de los 80s, que aún prevalecen. De los 70s está lo que es el slalom y el downhill, que es las bajadas. Slalom y bajadas, o slalom y downhill se practican en lo que son pendientes muy pronunciadas. Ahora, de los 70 solo prevalece en este momento lo que es el bowl, lo que son las albercas, los tazones. Aquí en México tenemos uno muy bueno en Cabeza de Juárez, acá en Iztapalapa. Y tenemos también lo que es el rampa vertical, como esta que tenemos aquí. Esta rampa es la que se utilizó en los X Games del año todavía pasado, del 2007, en el Palacio de los Deportes. En el Palacio se realizó una competencia internacional, esta de los X Games. No hay mexicanos que practiquen a nivel competitivo todavía en esta. Esperemos que haya ya con esta instalación, pues podamos tener ya competidores de un buen nivel. De lo que sí hay competidores es en parque, en street park, que es otra de las modalidades, en street, que es lo que más se practica en estos momentos por la facilidad y la sencillez. La facilidad, más que sencillez, la facilidad de encontrar terreno patinable en cualquier parte de la ciudad. Se pueden usar escaleras, barandales, bardas, cualquier tipo de superficie patinable. Y eso es lo que hace que sea muy accesible para los chavos. Lo único que necesitan es una patineta con buenas características, una patineta profesional, y que puedan ya ellos salir y practicar en las calles. Paco nos comentó también que los skate parks representan un lugar más seguro y cómodo para los patinadores. Ahora, los parques, los skate parks, lo que hacen es emular o parecerse a lo que son las calles. Cada vez los parques se parecen más, los diseños de los escalones, de los barandales, de las bardas, cada vez buscan emular más a lo que es el terreno natural de las calles, de los spots. Esto para que los patinadores se sientan más atraídos hacia un parque y puedan venir y practicar en un ambiente de mayor seguridad las maniobras, porque es difícil también patinar en la calle. La gente no entiende, las autoridades no entienden cómo funciona este deporte, entonces tienden a reprimir la práctica del deporte. Cuando ven a un chavito practicando su deporte en la calle, tienden a reprimirlo. En México está empezando a haber un cambio. También lo que estamos haciendo con Chica Rider es cambiar esa forma de pensar de la gente. No solo es difícil pensar que un chavo pueda patinar, porque la gente tiende a confundir con vándalo o drogadicto, lo cual es falso, sino que las chavas también, a nivel general es difícil que la sociedad pueda permitir que la mujer pueda practicar un deporte como estamos viendo ahí. Hay una falta de educación respecto a lo que es este deporte. La gente está mal informada, y lo que buscamos en Chica Rider precisamente es enseñar a la mayor cantidad de chicas que pueden practicarlo, que lo pueden practicar de forma segura, minimizando los riesgos, y que pueden practicar y divertirse, que es lo más importante de este deporte. La idiosincrasia de los mexicanos está muy enfocada en reprimir a la mujer y decirle que no puede hacer las cosas. En vez de decirle que sí puede hacer, se la pasan diciendo, lo que son los padres y los maestros, se la pasan diciéndole qué no debe de hacer, y algo de lo que le dicen que no se puede hacer es patinar. Entonces, cuando alguien ve en la calle una chava y la ve patinando, pues se le rompen sus esquemas y piensa que es tabú, es prohibido, las mujeres no deben de patinar, lo cual es completamente falso. Cualquier mujer es tan capaz como un hombre de patinar. Es difícil decir que una mujer no pueda hacerlo. En cualquier nivel, cualquier mujer puede hacerlo, inclusive mejor que muchos hombres.
Así es, mi estimado Paco, y nosotros aquí en Clon y en Sudork también pensamos que la mujer no es solamente igual, sino mucho más capaz que los hombres, y no solo en la tabla, sino en todos los demás aspectos imaginables. Y el problema es que desde pequeñas todo el mundo se la pasa diciéndonos qué no hacer en lugar de dejarnos experimentar o enseñarnos a hacer las cosas. Y para los que tengan duda de que eso sea cierto, recuerden cuántos hombres y mujeres ganaron medallas para México en las pasadas Olimpiadas de Beijing 2008. Bueno, vamos a ver esta última parte del video podcast en el que Paco nos cuenta cómo ve el skate en unos años aquí en México. El skate en unos 10 años, siendo rápido y conciso, en 10 años va a haber una industria, va a haber gente viviendo de esto, va a haber patinadores y patinadoras, va a haber profesionales. En unos 2 años esperamos tener chicas compitiendo a nivel mundial, en competencias como los X Games. El año que entra estamos seguros, por ahí ya tenemos una chica puesta, estamos seguros de que va a competir el año que entra, y en 2 años esperamos ya que haya un flujo de chicas compitiendo a nivel nacional con buen nivel. Una industria, marcas desarrollándose, patinadores creando marcas y creando empresas, no solamente gente que quiera invertir dinero, que quiera ganar dinero de esto, sino gente que pueda sentir este deporte, que pueda aportar y que pueda crear un crecimiento y un movimiento. Eso es lo que esperamos. Estás viendo Sudork, la otra cara del deporte, a través de Clon. Sigue con nosotros. Bien amigos, pues hemos llegado ya al final de nuestro primer video podcast oficial aquí en Sudork, la otra cara del deporte. Esperamos que haya sido de su agrado y por favor no dejen de escribirnos para ver qué les pareció este video podcast, los temas que quieren que tratemos, etc. Así es, pueden enviarnos un correo a la dirección que ya conocen, sudork@gmail.com. O también pueden dejarnos un comentario en la parte de abajo de este video podcast, aquí en Sudork o en YouTube, que es donde colgamos los videos. Y queremos aprovechar la oportunidad para mandarles saludos a algunas de aquellas personas que han colaborado con nosotros, enviado un mail o dejado un comentario. Y los saludos van para Perla Lisset, para Álvaro, Armando Guerrero, Eduardo Martínez y Catherine Telles y su familia. También queremos agradecerle al equipo Urban Rollers de Parkour, a Mitzi Miranda de Panamá, Nia de España, a Vladka Stefanchik de Croacia y a la familia Ortega Estrada que nos ven aquí en México y en Canadá. Y también, por supuesto, al buen Toño del Rivero por este espacio y a todo el equipo de Clon. Y pues gracias a sus comentarios y sugerencias, este video ha sido subtitulado en inglés. Muy bien, y también queremos agradecerle a Paloma y a todos los integrantes de Chica Rider por su apoyo para este video, especialmente al buen Paco por toda su paciencia y comprensión. Y pues bueno, ahora sí es todo aquí en Sudork, la otra cara del deporte. Yo soy Víctor Valencia, hasta la próxima. Estén al pendientes de nuestros próximos video podcasts. Yo soy Durga Chávez. Adiós. Quiero agradecer a toda la gente que ha apoyado a Chica Rider a lo largo de 3 años, poco más de 3 años de existencia. Empresas, medios de comunicación, familia, amigos, patinadores, patinadoras. Y bueno, por supuesto a ustedes por esta entrevista. Muchas gracias.